¿Qué importaban los triunfos efímeros de las malas causas ante esa fibra que resiste a todos los halagos y seducciones, como una protesta viril contra la cobardía y la traición? Al vibrar en su propio ser, bien sabía él que su dureza era natural en los que habían visto la luz bajo el mismo clima. Entonces su ideal era robusto como un ombú, porque era el ensueño del pago y la aspiración común de su tierra. La libertad, en hombros de la soberbia nativa. El porvenir pertenecía a los fuertes. Así pensando, sentado en un tronco caído, la tarde misma en que tales noticias recibiera. Mientras Cuaró ensartaba en el asador un trozo de vaquillona, y el liberto reanimaba el fuego arrimándole ramas gruesas, sorprendióle a Verón la aparición de Ladislao en la encrucijada, en donde se apeó. Después de asegurar su tordillo negro por el cabestro de un árbol, vínose a prisa, llevóse para saludar la mano al sombrero por la nuca dando las buenas tardes de Dios. Y, deteniéndose a algunas varas, púsose en cuclillas sobre los talones mirando a otro lado como distraído, y dijo con calma: Andan a tiro de bolas los portugos, y muy entonaos. No se descuide. Tan cerca. Parece asina. Cuaró aproximándose, preguntóle muy grave: ¿Qué bombeó, parcero? Rabudos, dijo Ladislao, escupiendo con los labios fruncidos. Quieren venirse al humo. Cuenta Crescencio, el mozo de la estancia de la Rayán, que es vaquianazo en el pago, que a cosa de la siesta estando él arrocinando un redomón, vido cruzar rumbo a las puntas una partida de lanza. De aquí a las puntas haberá 2 leguas cortitas. Crescencio los bicheó de goloso. Y como acampasen, se volvió de un tirón a avisarme que cuidase de la osamenta. Por eso he venido de un galopito. Gracias, Ladislao. Trataremos de recibirlos bien. Mire, amigo, añadió el matrero, interrumpiendo a Luis María, dejé sola a la mujer en el rancho. Y como quiera que las piedras rodando se juntan, me voy ya a buscarla, y de aquí a un ratito estoy de vuelta con el carguero. Venite, y los peleamos lindo, repuso Cuaró. Ya mesmo. Soy vaqueano en toda la costa del arroyo, dende las puntas al río. Cuando enderecemos, ni el rastro. Si se ofrece, con poner cara fiera está todo listo. Esto diciendo, Ladislao se fue. Ladislao era un criollo de tez morena, pálido, casi lívido y ojos verdes, bien adornados de cejas y pestañas muy negras. Alto, membrudo, desenvuelto y ágil, tan gran jinete como matrero, completaba su plenitud fisiológica una astucia de zorro y una osadía que solo da la costumbre del peligro. Mercedes, su compañera, constituía todo su consuelo. Era ella quien retemplaba su fibra en la lucha cruda y hacíale amar la existencia. En las horas amargas, qué luz más hermosa que su cariño. Lo duro de su destino reservábale, sin embargo, esa misma tarde una prueba dolorosa. Cuando salió de la picada, avanzaba ya el sol a su ocaso. El valle, las lomas, el monte en todas las lejanas perspectivas que la vista dominaba, aparecían desiertos. Arrimó entonces espuelas, y galopó a lo largo de la costa hacia su rancho solitario. 15 La mujer del matrero ese día, más que otras veces, se encontró mayor tiempo sola en el rancho Mercedes. Por aquellos lugares solitarios raro era el transeúnte que al galope de su caballo interrumpía la monotonía salvaje hiriendo los aires con el ruido de los cascos o con los ecos de una canción criolla. Caía el sol tras una empinada loma, al mismo tiempo que la sombra en el bajo de las manzanillas en flor, y comenzaba a elevarse de los pantanos un frío vaho de tierra que trasuda con olor de ciénaga revuelta que parecía estimular a las ranas en su concierto de voces tan semejantes a las de un teclado sonoro bajo dedos de vigorosa pulsación. Un carancho trazaba sus anchos círculos sobre la huerta miserable lanzando secos graznidos.
Algunos gavilanes permanecían inmóviles en los picachos de lodo seco de una tapera como haciendo la guardia a un cordero moribundo que había concluido por caer sobre sus brazuelos junto a un cardizal marchito. Y un poco más lejos osando vivaces el suelo blando del declive 2 o 3 cerdos silvestres de cuerpo enjuto, largas crines, rabo desnudo y olor de fiera, disputábanse con ronco gruñir los desechos de un carpincho y las raíces jugosas de unas matas. Del bosque cercano casi escondido al pie de la cuchilla surgía confuso rumor de insectos entre silbos de chingolo y comadrera charla de gallaretas, sin que nada se moviese en el misterio del follaje, ni de sus millones de átomos se descubriera un solo enjambre a lo largo de la orilla. A esa hora, estando aún sola Mercedes, acertó a pasar por el rancho, o en derechura a él quizás vino, el portugués rubio de otros tiempos, de tránsito para la villa en donde tenía su comercio. Había realizado bastantes compras de cueros ovinos con señal o sin ella, con perjuicio de la propiedad privada y del fisco, en aquella zona de la campaña. Y se volvía satisfecho a la población al paso de su cabalgadura, que se asemejaba entre las medias tintas de la tarde, con su gran carga a ambos costados en lento balanceo a un fornido dromedario. Viendo caída la piel de toro que cubría la entrada al rancho, y a Mercedes al parecer sin compañía, experimentó una sensación fuerte. Y dando con su cuerpo en tierra, condujo cerca de la enramada su caballo manco y reyuno, entrándose luego con la mayor confianza en la vivienda de la criolla. No se sorprendió Mercedes al verle. Por el contrario contestó con buenas maneras su saludo. Ya lista para irse al monte, habíase ceñido un pañuelo de algodón en la cabeza, y unido sus extremos por debajo de la barba. Su tez morena ligeramente encendida en las mejillas, su boca de labios oscuros pero pequeña, con dientes muy blancos, sus ojos negrillos y lucientes un tanto provocativos ornados por pestañas nutridas y cejas arremolinadas negras también, sus formas redondas y pie desnudo delgado y estrecho dentro de una especie de zueco de suela fina, eran detalles que, reunidos a las circunstancias favorables del momento debían incitar los instintos torpes de Pontecorvo. ¿No hay mate amargo para el forastero?, preguntó en buen castellano el portugués. Ya es tarde, dijo la Criolle, y el tiempo me falta. Ladislao está aguardando. De esta vez tiene que disculpar, mozo. Que no hay desaire. Disculpada siempre está. Pero, alléguese un poco, Mercedes. ¿Y por qué he de allegarme? No faltaba otra cosa. La criolla, esto diciendo, púsose a reunir algunas piezas de ropa blanca y otros objetos en un poncho de bichará cuyos extremos ató cuidadosamente. El mercachifle, un tanto pálido e inquieto, abandonó de pronto su asiento de cabeza de buey. Y después de arrojar una mirada al campo, dijo con acento meloso: No tengas miedo, que él nada sabrá. Mercedes volvióse rápida sin contestar, y se dirigió a la puerta. Pero, Pontecorvo la cogió con fuerza de las manos, añadiendo: No te vas. La criolla se desprendió enérgicamente, para buscar otra salida. El mercachifle levantó entonces en alto el rebenque, en son de amenaza, y la hizo permanecer inmóvil como rendida. Por favor, murmuró Mercedes. Él pareció ablandarse, y dijo: Non sellas mala. Todo ficará entre nos. Procúrese eso en el pueblito. Si mi hombre lo encuentra aquí, ya habrá fandango. Contigo quiero bailarlo. Mira, este prendedor no te gusta. Y sacándola del bolsillo, le enseñó una caja abierta. Guárdesela, no la preciso, repuso la criolla con desprecio. Has de avenirte. Que no. Pontecorvo, perdida la paciencia, se avanzó de súbito alargando el brazo, y apretó los dedos como pinzas en el cuerpo de la mujer del matrero que estaba toda temblorosa. Al sentirse asida, Mercedes se sacudió con fuerza y dio con las dos manos abiertas en el rostro de su agresor, lanzando una voz parecida a un ronquido de leona lastimada.
y al retroceder, tropezó con una banqueta de madera, cayendo de espaldas en el suelo. El golpe la dejó aturdida, casi inerte. Y cesó de luchar. Minutos después, Pontecorvo salió del rancho, mirando con temor a todas partes. No había cerrado aún la noche, y percibíanse claros los objetos a la distancia. Tranquilo de su inspección, montó a caballo, y se marchó, guiñando el ojo hacia la puerta, con ese aire satisfecho del que habla consigo a solas después de realizar un deseo largo tiempo comprimido. Pasados algunos momentos, Mercedes salió fuera del rancho a pasos tardos, arreglándose el pañuelo en la cabeza un poco desgreñada, con la cara muy encendida, el pecho agitado y el mirar avieso. Paróse a algunas varas del rancho, cruzándose con violencia los brazos. Y púsose a mirar al bosque. Había en su gesto una expresión profunda de humillación y pena. Salían paso a paso varias bestias de su abrevadero, húmedos y resollantes los hocicos, para detenerse pronto en la falda a triscar las hierbas, levantar las cabezas con aire somnoliento de vez en cuando o echarse las más de lomos con fruición para atenuar las picaduras de tábanos y otros escozores de la jornada. Un perro cruza de mastín hembra y de puma tendido junto al cerco de Sina Sina, las observaba atento moviendo a uno y otro lado la cola. Ladislao impaciente entre tanto, venía apresurando su llegada al rancho. La soledad de Mercedes lo tenía inquieto. La distancia a recorrer no era larga, y le fue fácil trasponerla en un galope. Cuando sujetaba su caballo vivo y fogoso, Mercedes, que habíase entrado nuevamente en el rancho, salía con su atado de ropas, diciendo en voz muy alta: «No te apees, Ladislao. ¿Qué se ofrece, China?», preguntó este con acento cariñoso, apoyando sus manos en la encabezada. Algo de afligido contestó Mercedes llorando. «Pontecorvo pasó por aquí. ¿Y qué hay con eso?», interrogó el matrero con sobresalto. «¿Qué hay?», «Que me hizo caer para atrás sin yo quererlo y me lastimó la cabeza. ¿No ves la sangre, aquí en la mano? Pero eso sería nada. Como yo estaba como muerta». Mercedes cayó, sofocando un sollozo. Ladislao se puso muy pálido, y escupió con fuerza. Después preguntó con acento ronco y breve: «¿A qué lado rumbeó?». «Derecho a aquellos saúcos». Mercedes extendió el brazo en la dirección indicada, agregando: «Reciencito se fue en un pampa reyuno. Se me hace que está todavía encima». El matrero, sin replicar palabra, volviendo riendas, arrancó a gran galope rumbo a la loma. Desde la altura con sus ojos de ave de garra, vio al portugués que subía la halda de otra cuchilla, lejana, al trote más largo de su jamelgo. Procuró entonces no ser visto a su vez, enderezando el caballo por los sitios más cubiertos o escabrosos. Así marchó algún tiempo. Su perseguido ocultábase a intervalos en la sombra de los bajos y demoraba su reaparición en las crestas de las cuchillas, destacándose entonces sobre el fondo rojizo del horizonte como un bulto de enorme vientre balanceándose al paso del buey. Una que otra población se avistaba en las lomas apartadas. El terreno por delante aparecía sin pastores ni haciendas. El matrero seguía los pasos de Pontecorvo lenta y pacientemente, ocultándose en lo posible, así como el felino que rastrea la presa hasta aplastarse sobre el vientre, el aliento comprimido, las narices dilatadas, el ojo fijo y siniestro. Persecución en despoblado callada y lúgubre, entre las sombras del crepúsculo, con sus pausas breves y sus rodeos sigilosos, debía terminar muy pronto. Y así sucedió. En cierto instante en que Pontecorvo acababa de apearse en lo hondo de un declive, para apretar la cincha, Ladislao arrancó a toda rienda hasta coronar la loma que descendió rápido un largo trecho, antes que el portugués ya a caballo comenzase a subir la empinada falda vecina, desde cuya cumbre divisábase muy lejos el campanario de la villa.
Pontecorvo volvió al ruido la cabeza con recelo, mirando por encima del hombro. El matrero, moderando el paso de su caballo, lo puso al trote corto. Y mordiendo el barboquejo gritó al fugitivo con el acento más natural del mundo. Refrene amigo, el pampa, sucio. ¿A dónde agarró esos cuerambres? Pontecorvo, que había reconocido en el acto a Ladislao, no pudo menos de estremecerse. Con todo, deteniéndose en el bajo, se apresuró a contestar en tono alegre y camandulero. En la costa del Yi, y con mina prata compadre. Compadre. Arguyó Ladislao apretando más fuerte el borboquejo. Ya verás. Y se acercó hasta ponerse encima de él con gesto fiero. Pontecorvo apercibióse recién del peligro inmediato, echando en el instante mano al mango de un machete que llevaba debajo del cojinillo. ¿Qué vas a hacer, ladrón? Rugió el matrero, iracundo. Y sin darle tiempo para nada, de un golpe con la argolla del rebenque en la cabeza lo derribó al suelo atontado, rodando en el bajo como una mole. Inmediatamente Ladislao se desmontó de un salto, y echándose sobre él, sujetóle las dos manos bajo sus rodillas, sentado a horcajadas sobre el pecho. Y dio principio cuchillo en mano, con pulso firme, serenidad suma y acción veloz a una operación cruenta. La de cortarle las dos orejas. Si bien aturdido por el golpe, en cierto momento el mercachifle lanzó un quejido y se encogió tembloroso. En medio de aquellos sitios, solo los graznidos del carancho o los gritos de los chajáes de los esteros cercanos podían responder a su lamento. Ladislao no se inquietó por la protesta, y apretando más con las rodillas continuó su faena. Terminada esta, reincorporóse envainando el cuchillo después de limpiarlo en la blusa de la víctima. Oprimió bien la mano izquierda como si en ella algo encerrase, deslizándose por entre sus dedos al pasto 1 o 2 hilos de sangre venosa, la sacudió para hacer saltar las últimas gotas con un gesto de repugnancia, y dirigiéndose a su caballo saltó tranquilamente en los lomos sin poner el pie en el estribo. Cuando volvía ya bridas hacia el rancho, Pontecorvo se levantaba tambaleante, desencajado, con parte de sus ropas sueltas y enrojecidas, sin conciencia tal vez de lo que le había ocurrido. Y corría derecho al pampa como un hombre que ha recibido una pedrada en mitad del cráneo, y vacila como un trompo sobre sus pies, presa del vértigo. Ladislao siguió impasible su camino, y con las primeras sombras llegó a su morada, a galope firme, sentando los remos su caballo, con gran ruido en el vaso semejante a un hipo violento, junto al cerco de sina que resguardaba el frente del rancho. Mercedes estaba sentada en el umbral, con las dos manos en el rostro, y el atado delante. A poca distancia de ella, el mastín cruza de puma con color tendido a lo largo parecía entregado al sueño con el hocico en tierra. El matrero, al desmontarse, arrojó algo al perro, sin pronunciar palabra. Mercedes alzó el semblante y miró con fijeza lo que había rodado por el suelo, y que el mastín saliendo de su sopor, púsose al fin a olfatear. Pareció presa de una gran emoción. Ladislao la observaba, mudo y sombrío, levantada el ala del sombrero y el brazo colgante del cuello de su tordillo. El perro, que había apartado las narices, las acercó nuevamente, estuvo un instante oliendo, sacó la lengua 2 o 3 veces sin tocar aquellos objetos, y dando por último un fuerte resoplido, retrocedió arrastrándose sobre sus cuartos para volver a su interrumpido suelo. No le gustan, exclamó Mercedes con una risa casi feroz. ¿De a dónde? Si el perro es delicado, dijo el matrero, mirándola de soslayo. Transcurrido un corto silencio, hizo una seña a la criolla. Esta cargó con el atado, y aguardó a que Ladislao montase. Cerraba la noche sin luna todavía, pero con miríadas de estrellas. El matrero estúvose un instante con los ojos fijos en el horizonte.
Luego saltó muy ágil en el recado y fuese de un pequeño brinco hasta el crucero, haciendo a su compañera un lugar a grupas, al mismo tiempo que le alzaba el fardo. El tordillo dio una vuelta sobre sí mismo. Sujetólo él y alargó el brazo. Mercedes puso el pie en el estribo y con toda destreza se sentó detrás. El jinete acomodóse, muy junto con ella, pasóle el atado, y echó a andar. En tanto caminaban a campo y cielo abierto sin más compañía que los luceros brillantes arriba y abajo, las alimañas y el ganado arisco, mudos, casi desolados. Mercedes pasó los brazos al cuello de Ladislao, atrajo dulcemente hacia sí su rostro, y le dio un beso. Él pareció estremecerse y detuvo el caballo. Su cabeza había conservado la posición que le diera con su abrazo la criolla, a quien miraba de lado, velados sus ojos grandes de pupila verdosa y fosforescente, por una expresión hondamente triste. Luego la inclinó sobre el pecho, y picó espuelas, hasta arrancar al tordillo un resuello de dolor. Cuando ya entraban por una picada estrecha al monte lleno de rumores, volvióse preguntando: «¿Trujiste el caldero?» «Aquí viene», contestó Mercedes con un suspiro. Volvieron a besarse, siempre de lado, y callados se perdieron en las tinieblas. 16 de monte en monte al final de aquella picada, que no era otra que la del potrero, en que acampaban Luis María y sus camaradas de fogón, Cuaró vigilante, recibió a Ladislao y Mercedes. Apeáronse estos para encaminarse por las tortuosidades del sendero oblicuo, llevando el caballo del cabestro, después de cambiar pocas palabras con el teniente. Esteban, sentado en un gran raigón viejo junto a las brasas, aprestábase a cebar el mate con una bolsita llena de hierba, abierta, a la vista. Concienzudamente, sacaba palito por palito de ese saquillo, que iba echando en el fondo de la calabaza como para formar estiva o camada que a su vez sirviera de reparo a la bombilla, previniendo se tupiese de polvo fino al tomarse la infusión. Como sirviente de buena casa, con mucho agasajo acogió a los nuevos huéspedes. Perón se encontraba en el ribazo entre dos árboles de corta talla, echado sobre las matas silvestres y entretenido al parecer en ver chapuzar y zabullirse entre anchos círculos salpicados de gotas que solían despedir luces brillantes al suave cabrilleo de las aguas, a una media docena de embiguáes hambrientos que hacía poco se habían abatido en el remanso sin graznidos ni aleteos. Apenas el ruido ligero del chapuz, al que se unía el no menos leve del salto de uno que otro pescadillo perseguido, denunciaba la presencia de aquellas aves en el arroyo. Algunos bultos pequeños cruzaban a ratos la superficie. De estos bultos, que al nadar rápidos iban dejando como un surco en la canal, solo asomaban las cabezas peludas. Parecían haber hecho pacto de fraternidad con los zaramagullones, pues no se hostilizaban entre sí. Eran ratas de agua, buenas comadres de barrio que andaban de una a otra escarpa poniendo a prueba sus pies membranosos y sus aptitudes natatorias, en concurrencia con los palmípedos. De vez en cuando aparecía en medio del cauce, nadando, al largo, y gruñendo sordo, un carpincho. Y entonces, embiguáes y ratas se zabullían, hasta dar tiempo al pasaje del cuadrúpedo anfibio, si es que éste no se sumergía también de pronto hasta el fondo mismo de las aguas. En tal caso, aquellos sempiternos nadadores se replegaban silenciosos a la escarpa, debajo de los árboles, abandonando el teatro de acción al cerdo acuático de afilados dientes y bravas uñas, de modo que, así que reaparecía su estúpida cabeza al rato, dando un ronquido, las aves se escurrían en sentido opuesto como gallardos esquiles, sin preocuparse más de aquel monstruo de hocico porcino, pelaje de león y uñas de topo. A la nocturna escena no faltaba tampoco su acompañamiento musical, como para hacer más sabroso el festín. A intervalos cantaba alguna calandria soñadora desde el fondo de un tala.
Y a sus ecos melodiosos, el chingolo, melancólico lanzaba sus silbos cual si ya viniese el alba. Estremecíase entonces la coruja en su rama, respondiendo con un chillido lúgubre, propio a advertir que la noche recién daba comienzo. Aunque con los ojos fijos en el remanso, lejos estaba Luis María de poner mucha atención en esos detalles. Parecía caviloso. Tal vez el recuerdo de sus padres y de su hogar habíase como enclavado en su memoria, después de varios meses de ausencia, de continuas fatigas y sinsabores. Quizás trabajaba su espíritu un principio de desaliento por las nuevas recibidas, y pensara que era necesario arrancarse a aquella situación excepcional para él, moverse, buscar la reunión con el mayor número, obtener datos positivos y resolver por último en vista de los sucesos lo que fuere digno y patriótico. Mientras las vicisitudes y emociones de una vida agitada, propias del peligro y de la lucha colectiva dominaron su organismo, adunadas al quebranto físico, a los insomnios y a las privaciones de cada día, su cerebro no se encontró en estado de meditar. Y, propiamente, él iba cediendo a una idea tenaz, noble, grande que debía eclipsar en cierto modo ante las deficiencias y exigüidades del medio, el instinto imperioso de la propia conservación. Pero, ahora no eran las mismas las circunstancias. Tantos días de reposo habían devuelto sus fuerzas al cuerpo sintiéndose el más robusto y apto para las vertiginosas marchas militares. Los dolores y fenómenos nerviosos habían desaparecido con los rigores del invierno. Una sangre nueva y ardiente hinchaba sus venas pasando como una ola bajo su cráneo. Y al observar la naturaleza toda que lo rodeaba vestirse de hojas y de flores y llenarse de perfumes y armonías, bien pudo él creer que su briosa juventud valía tanto como aquella primavera. Sin embargo, permanecía inactivo. Verdad que el peligro amenazaba por todas partes, y que era forzoso exponer 10 veces la vida para trasponer distancias y comarcas en alas de una esperanza por entonces ilusoria. No se hallaba acampado el enemigo en la costa, a poco trecho, y en vísperas acaso de venir a sorprenderlos y exterminarlos en su escondrijo mismo, sin cuartel, con lujo de rigor, tomándolos en cuenta de animales y marrones. Si eso ocurría, que bien podía suceder, el bosque guardaría por largo tiempo o por siempre el secreto, como guardaría ya tantos después de 2 lustros de guerras. Y si algo se supiese, sería que allí habían sido muertos tras rabiosa pelea 4 matreros temibles, espanto de vecindarios y baldón de su raza. Pero, ni esto había de decirse. Los hombres caían a cada instante y se abrían sepulturas sin tosca cruz que las denunciase. Menos favorecidas que las del charrúa, cuyos despojos se arrojaban en sitios que un montón de piedras señalaba al viajero, en prueba de tristes funerales. El monte, amparo y refugio del perseguido, era también como una losa sepulcral. De sus dramas ignorados, pocos hubieran levantado entonces una punta del velo impenetrable. Más de una vez desde el potril oscuro, Luis María había visto pelear furiosos, chocándose contra los troncos, hundidos hasta los vientres en las breñas, a 2 toros del ganado disperso en los claros del bosque. Apenas bramaban, resonando las astas en el encuentro lo mismo que gruesas cañas que estallan en un incendio. Y después de este tremendo combate a solas, apartarse el uno con el cuerno destilando sangre. E ir el otro a tropezones al ribazo, echarse allí en el lecho de arena que enrojecía poco a poco, y morir sin un resuello entre temblores. ¿No revestía acaso una forma análoga la suerte del matrero? El grito de su denuedo heroico no pasaba de la bóveda flotante. Vencedor, su triunfo por glorioso que fuera sería siempre para los demás un crimen. Vencido, su cuerpo mutilado y desnudo, pasto de las fieras y de las aves voraces. La soledad del desierto y el completo olvido. Tumba verdadera, entre esos 2 grandes silencios.
Luis María oprimió nervioso la culata de la pistola que llevaba al costado, y se puso de pie. Enseguida, se dirigió a su fogón. No dejó de ser para él un consuelo la presencia de los nuevos huéspedes. Aumentada la sociedad, hacíase más llevadera aquella vida y menos fatigosa la faena diaria de vigilancia y de adquisición de víveres. Dada la vaquía de Ladislao, su actividad y fortaleza de ánimo, presentábase también la ocasión de probar fortuna volviendo a las cuchillas. Muy cerca de una hora se la pasó con él en amena plática sobre diversos temas campestres. El matrero, en toda su conversación, no dio a conocer ni en el gesto lo que sentía en el interior de su alma. Al oírsele, nadie se imaginaría que aquel hombre hubiese pasado pocas horas antes por un trance tan amargo y rudo como el del episodio dramático de Pontecorvo. Mercedes, con un aire natural pasivo y resignado, ayudaba eficazmente al liberto en sus tareas de fogón. A veces pasábase la punta del pañuelo que cubría su cabeza por los labios, y miraba al soslayo hacia donde se hallaba Ladislao con una expresión triste. Luego vino Poirot a reunírseles. El mate siguió todavía circulando por algunos momentos. Ya era tarde, y como viese Ladislao que el fuego estaba demasiado vivo, advirtió que sería bueno apagar. Por única respuesta, Poirot echó en aquella especie de hornalla, así que separó los tizones gruesos que despedían fuertes gases, varios puñados de tierra arenosa, traída expresamente del ribazo y acumulada allí. El resplandor cesó de súbito. Tampoco lo necesitaban, pues empezaba a esparcir sus rayos la luna plateando de lado las copas más altas. Y era ya hora del descanso. Buscó cada uno su lugar, a la espera del sueño, que para todos era un consuelo a la par que una necesidad imperiosa. Poirot fuese a dormir debajo de los muelles que festonaban la picada, cauteloso y previsor. Teníale algo inquietos ciertos signos sospechosos que le había hecho notar Ladislao, como si alguna novedad ocurriese en el campo. Esos fenómenos nada frecuentes, continuaban de rato en rato. Primeramente, fijóse que los patos se azotaban de un modo precipitado y violento en el arroyo con mucho ruido de alas y notas roncas, como si hubiesen sido ahuyentados de alguna charca o laguna de los contornos. Luego, confirmóse en que los perros montaraces solían ladrar a lo lejos, con ese ladrido peculiar que denuncia la presencia de gente en el despoblado, entre amenazante y alborotador, figurándoselos avanzando con los colmillos a la vista y retrocediendo enseguida para irse a esconder en los matorrales. Después, ya en calma perros y gatos salvajes, ajeno al concertante de la cerrezuela y del monte, el chajá gritaba desde la laguna como un despavorido, al punto de hacer oír a gran distancia sus ecos estridentes. A pesar de todo lo que eso podía augurar, el indio ladino empezó por el cabeceo, tendióse boca arriba, luchó algo con el sueño, y al fin se quedó dormido. ¿Por qué no hacerlo? Así como el ojo, tenía el muy sutil el oído. Durmióse sin temor, ni importársele que, en la copa de uno de aquellos árboles, un ñacurutú estuviese llamando impaciente a la compañera de sus amores. No disfrutó, sin embargo, mucho tiempo de este reposo. Porque, a una hora que él no pudo apreciar, una especie de tropel que estremeció el suelo le hizo abrir los ojos. Parecían jinetes. Por la avalancha sorda, debían venir arreando un gran número de caballos. Percibíanse también choques de armas en vainas de metal. Aquel piafar y resoplar, propio de caballos que se regocijan al aliviárseles los lomos del peso, y aquel ruido de voces y de sables inusitado, hizo levantar la cabeza a Poirot. Quien, a poco de estarse atento, fuese a despertar a Luis María y a Esteban con gran sigilo. Ladislao estaba ya de pie, escuchando, recostado a un muelle en la encrucijada. Poirot dijo, con su aire tranquilo: «Prendete las armas, amigo, y estate quieto.
En la orilla hay gente. Míralo a Ladislao bombeando. Perón y el negro apresuráronse, sin pronunciar palabra, ciñéndose los sables, y preparando bien las de fuego, en tanto el teniente sin turbación alguna ni tropiezo, con ojo seguro y mano firme, aderezaba a uno por uno los caballos que un instante hacía pacían en el rincón del potrerillo. A cada momento los mecía de las orejas y pasábales la diestra por las narices. Después proseguía su tarea, sin ajustar mucho las cinchas. Metíales los dedos por un lado de la boca, acariciábales las crines, y cuando alguno de ellos barruntaba un resuello fuerte o estornudo intempestivo, ceñíale las fosas nasales con presión de tenazas, que tal oficio hacían el pulgar y el índice, con ayuda del cordial en caso de refuerzo, tirándole al mismo tiempo con la izquierda del copete. En esas diligencias vino Esteban a ayudarle, sin olvidar sus maletas, en las cuales puso y ajustó cuanto él pudo y creyó conveniente, de modo que no produjesen al andar del caballo mayor ruido. Ladislao había desaparecido a la vista de sus compañeros. Luis María fue el primero que lo echó de menos, y no dejó de inquietarse. Déjalo no más, murmuró Cuaró. Verás que ahora viene. Efectivamente, apenas transcurridos algunos minutos, sintióse a espaldas del liberto ruido de amas secas y hojarascas, como estrujadas por las enguantadas arpas de un tigre. Viéndose luego brillar fosfóricos dos ojos verdosos y entreabrirse los gajos gruesos, hasta dar paso a un bulto que andaba lento, hecho un arco. Era Ladislao. Habíase ido agazapándose por la picada, hasta la orilla del monte. Una vez allí, tendido a lo largo entre la cebadilla que crecía al pie de los troncos, estúvose observando muy atento. Después, se había venido arrastrando en cuatro manos y aún sobre el vientre, paralelamente a la picada, sin perder el rumbo hasta enfrentarse con el potrero. Disueltas algunas nubes y brillando clara la luna en mitad del cielo, parecióle así prudente bifurcar su marcha de reptil a fin de no ser descubierto. A su llegada interrogóle Verón en el acto, agrupándose los cuatro hasta juntar cabeza con cabeza. Mercedes púsose a oír también, con sus manos puestas en los hombros del matrero. Hasta 10 conté, decía bajito Ladislao. Vienen de Chuza y solo 2 con tercerolas han campado arrimadito al monte y juntan leña. No hay sino que piensan dormir aquí. Son criollos. ¿De dónde? Conversan en portugués. No va a faltar mucho que bajen algunos al arroyo por la picada grande en busca de agua. Entonces los acometemos sobre la costa misma, dijo Luis María. Deja. Tú no sabes, hermano, observó juiciosamente Cuaró. No hay que correr, Guasubirá. Asina que el sueño los aplome, repuso Ladislao, los agarramos ciegos, lo mismo que pájaros de laguna. Los hombres llegan aplastados y con ganas de quedarse con la barriga abajo. Vean cómo meten algazara. Quedáronse todos silenciosos. Venían, apagadas por la distancia y la interposición del bosque, voces y risas, a la vez que crujidos secos de chapodar de ramas o varas, y golpeteos de macetas en las estacas de atar caballos. También percibíase el rumor de gente a pie, del lado de la picada. Quieren matear los hombres, y van por agua. No nos verán. Hay mucho monte por delante, señor, dijo Esteban. Solo que se entrasen otros por la picada de este lado y se topasen con la que viene al potrero. No han de ser lerdos los maturrangos, interrumpióle Ladislao, y antes de asomarse por esa puerta que da a lo escuro se dejan cortar las orejas. Mercedes se estremeció ante esta ocurrencia, que envolvía el recuerdo del reciente drama sangriento. Podemos aguardar sin recelo a que se duerman, prosiguió el matrero, y entonces los sorprendemos lindo, a paso de zorro. Porque, miren, el arroyo aquí solo se puede cruzar a nado, y de la otra orilla es guadaloso.
Allí se nos empantanaban los mancarrones conforme quisieran arrancar por derecho, el monte Esralito, y aunque fuese tirando por la costa caíbamos en los tembladerales hasta el pescuezo y nos rociaban de puro gusto los mesmos zorrinos. Cerrá esa boca, dijo Cuaró sin perder su tono impasible. Sentíanse pasos en el sendero próximo. Volvieron todos a callar. Pero, como lo había asegurado Ladislao, aquellos pasos cesaron bien pronto a mitad de camino, volviéndose al parecer los que venían. Esa picada era muy oscura, y más estrecha que la otra. Las ramas se reunían por encima casi a la altura de la cabeza, y extendíanse algunas a los costados erizadas de espinas de manera que azotaban como látigos al transeúnte poco vaqueano para aventurarse de noche en semejantes callejuelas. Extinguido el rumor confuso de voces y el ruido de pasos, Ladislao continuó diciendo: no hay que hacer, sino aguaitarlos a que se duerman, y dende que el sueño los agarre de firme, los acabamos juntos. Mejor sería pelearlos de frente, observó Luis María. Son 10, señor, apresuróse a decir el liberto, sin que, como antes, nadie le facultara para abrir opinión. Casi 3 para 1. ¿Y a ti qué te importa? Mejor es que calles. Contestóle el joven severamente. Importa, dijo Ladislao con aire de gravedad. Al matrero no le conviene pelear al rayo del sol, sino a lo escurito, sin apartarse mucho de los árboles, cuando los contrarios son más y están bien montados. El murciélago enseña que se chupa mejor la sangre al dormido que al que no le atormenta la gana. Y por ahí andan algunos que no me dejarán mentir. Soy del mismo parecer, añadió Cuaró. Luis María se encogió de hombros, murmurando. No hay que decir más. Estoy pronto. Después de este breve diálogo, desainóse de común acuerdo a Ladislao para la dirección de la empresa, teniéndose en cuenta sus perfectos conocimientos del terreno. Cuaró fue a colocarse en su bichadero de la encrucijada, y Esteban trepóse en lo alto de un mataojo para observar los movimientos del campo. A solas Luis María con Ladislao, llegó a convencerse de que, si bien el instinto de propia conservación aconsejaba no provocar una lucha desigual, en cambio nadie podría darle seguridades de que el peligro inminente desaparecería en breves horas, con el alejamiento de los que estaban acampados en la orilla del monte. Era preciso combatir, y desde luego despejar el campo. Así fue que, cuando Esteban descendió del árbol, diciendo que todo estaba en silencio, y momentos después vino Cuaró a confirmar este dato, decidióse a acometer, tomándose las precauciones del caso. Los 4 debían marchar en fila hasta la orilla del monte en medio de árboles y breñas, cuidando de no producir ruido y de no alejarse mucho unos de otros. Mercedes quedaría en el potrero con los caballos del cabestro. Una vez sobre los enemigos se haría uso de las armas de fuego, y luego de las blancas si fuere preciso. Al efecto, Ladislao había puesto una buena carga a su trabuco de cañón de bronce y el liberto a su tercerola. Las pistolas de Luis María y de Cuaró estaban listas. Este último y el matrero llevaban las dagas cruzadas por delante, en los cintos. Perón y Esteban, los sables desnudos en la mano izquierda. Pasada medianoche, los 4 se entraron sigilosos en la espesura, guardando una distancia de 5 o 6 varas uno de otro. Mercedes se quedó en el campamento. Favorecía el avance la naturaleza del terreno. El ruido mismo ocasionado por los rozamientos con las ramas, podía bien confundirse con el que producen los animales montaraces a toda hora, y aun las aves somnolientas al aletear entre el follaje. Por otra parte, los chajáes seguían gritando en las lagunas, y los patos y gallaretas graznaban en el arroyo en gran pendencia y alboroto. Los matreros adelantaron pues, camino, sin dificultad seria, hasta ponerse en la orilla del monte, siempre obedeciendo a las instrucciones de Ladislao.
Los hombres del destacamento de caballería reposaban confiados en sus lechos de caronas y cojinillos, a pocos metros del bosque, sobre un suelo pastoso y blando. Varios fogones aún no apagados esparcían apenas alrededor una claridad rojiza llena de humo. Los troncos abrasados y cubiertos en un extremo de cenizas, despedían por los anchos poros del otro un hilo gaseoso, que ascendía lento por la serenidad del aire, formando volutas al nivel de los pastos así como las que producen los tacos ardiendo. Cerca de sus dueños atados a la estaca, pacían a trechos los caballos de marcha con sonoro ruido de molares. Y algo más lejos, en una explanada húmeda y verde, otros muchos sueltos de los que venían arreando para relevos. Ningún hombre se veía en pie. Todos parecían entregados al suelo, a juzgar por los ronquidos que se oían a lo largo del pequeño campamento. Algunos, sin duda soñadores o sonámbulos, solían hablar en voz alta cosas incoherentes, revolviéndose debajo de los ponchos para quedarse nuevamente en una inmovilidad completa. La luz de la luna inundaba el valle. Los soldados se encontraban en la sombra que proyectaba el monte, percibiéndose bien con todos sus bultos negros tendidos en fila, con las cabeceras hacia la espesura. Junto a estas estaban clavadas varias lanzas de moarras en forma de hoja de naranjo, con banderolas triangulares, quietas y en ondas sobre los astiles. El aura era tan mansa, que no agitaba uno solo de sus pliegues. Las respiraciones roncas y el triscar de las hierbas, en original concierto, eran los únicos ruidos que resonaban en el trecho de sombra, alternados a veces por algún resoplido o estornudo difícil de clasificar dada la proximidad y compañía de hombres y de bestias. Los huéspedes del monte pudieron desde luego llegar sin ser sentidos al lugar designado por Ladislao para realizar la sorpresa, en despliegue de guerrilla, guardando las distancias convenientes y con las armas preparadas. Aun cuando 4 o 5 animales vacunos ariscos, encontrados al paso entre los árboles cercanos a la orilla, se mostraron inquietos sacudiendo las astas y dando brincos en la maleza, el rumor no trascendió al llano. Todo se resumía en los ecos misteriosos del bosque y no podían estos ecos inspirar recelos a los que lo habían escogido para acampar. En esa confianza, Cuarón no tuvo inconveniente en el tránsito de dar con la culata de su pistola un golpe en el lomo a un tamandúa que se le interpuso, al arrastrarse por los pastos, y Esteban un sablazo de plano a un carpincho que le gruñó en las narices al correr hacia el arroyo. Una vez en el linde del monte, nuestros hombres que se habían quitado desde el primer momento las espuelas, se adelantaron paso a paso en el mayor silencio hasta ponerse encima de otros tantos enemigos. No había ya que titubear. El trance era duro y decisivo. Sonaron varias descargas. Después, algunas voces semejantes a alaridos. Aquellos bultos se sacudieron e incorporaron como movidos por un solo resorte, arrojando lejos sus ponchos y corriendo hacia sus caballos alborotados. Pero, no fueron todos. 3 habían quedado inmóviles bajo el plomo de los asaltantes. Y otros echaron mano a sus armas, a pesar de estar dominados por el sueño. El instinto de la propia conservación, aunque tropezando, casi ciegos, los impelía a la defensa contra un peligro para ellos invisible cuanto era de inesperado. Al ruido de las detonaciones la caballada, dispersa en el valle, arrancó a escape pisoteando entre bufidos de pavor súbito, a un soldado que encargado de cuidarla allí cerca dormía. Y a este retemblar del suelo uniéronse los gritos de Cuaró, que acometía daga en mano a los que saltaban en pelos, castigando a golpes de puño sus caballos en el cuello hasta hacer zafar las estacas o reventar los maneadores. En medio del tumulto, sin recostarse a los árboles, Luis María, que había tenido tiempo de herir o de matar por segunda vez, manteníase quieto con su sable en alto, no poco asombrado de aquel género de tragedia nuevo para él. Como todo lo violento, poco duró.
La mitad del destacamento logró escapar dejando sus lanzas en el campo. 5 hombres quedaron tendidos, y bien muertos, pues de que así sucediera se encargó el teniente, que no gustaba ver penar a sus enemigos. Cubierto todo de sangre, y ya tranquilo después de su exaltación terrible, con 2 heridas ligeras en el tronco a causa de 2 botes de lanza blandida a ciegas por uno de los aterrados adversarios, llamó a Esteban para que le ayudase a recoger el botín. El negro, que no había dado muerte a ninguno, a pesar de haber descargado su tercerola a quemarropa, apresuróse a ayudarlo en el carcheo, aun cuando nada de valioso había quedado en el lugar de la sorpresa, a no ser las monturas viejas, ponchos descoloridos, armas de poco precio, ropas casi inservibles, utensilios de vivac, un poco de yerbamate, algunas libras de fariña para hacer pirón, tabaco negro y 3 o 4 patacas en los bolsillos de los muertos. Ladislao conversaba en tanto con Luis María, con la mayor suma de tranquilidad. Parecía el matrero, acostumbrado a esos lances, y dábase aire con el chambergo, con el mismo gesto natural de un hombre que acaba de correr en tarde calurosa detrás de una manada de redomones. Convinieron con Verón en que no era prudente la permanencia en aquellos lugares, tanto más cuanto el monte no ofrecía seguridades mayores que las de la isleta en que se hallaban. El enemigo podía volver reforzado y hacer la batida hasta con perros y marrones, dolido de la sorpresa y de las pérdidas sufridas, pues ni el alférez había escapado de ellas. Para refugio quedaban los montes del Río Negro, o los del Santa Lucía en las primeras sinuosidades del cauce. En esos sitios las madrigueras eran tan seguras como las del Tigre, no solo por lo intrincado de la arboleda, sino también por los boscajes de juncos, cortaderas, y totoras, chilcas, y pajonales que nutrían esteros y bañados a lo largo de las riberas. Entre unos y otros, según Ladislao, los del Santa Lucía eran preferibles, porque la zona era más poblada. Los del Río Negro tenían la vecindad de los toldos de la parte del norte, en que se extendía el país de Pirú, así llamado por ser el nombre del cacique de la hueste. Campiñas feraces llenas de ganado vacuno, de potros hermosos, de guasubiraes, y ñandúes salvajes, en cuya caza ejercitaban siempre los charrúas el tiro de bolas. Luis María se decidió por los montes del Santa Lucía, por encontrarse más cerca de Montevideo. Pero, antes quiso oír la opinión de Cuaró. Requerido, el teniente se sonrió encogiéndose de hombros. El sitio, siendo en la campaña, le era indiferente. Mandá, hermano, dijo. Verás que voy lejos. Entráronse todos al monte, y sacaron los caballos. La luna alumbraba el lugar de la sorpresa y los cuerpos tendidos, dominando ya de lo alto las copas de los árboles, el valle todo y la orilla exterior del monte. Oíanse furiosos, como si aún repercutiesen las detonaciones y el tropel de los caballos fugitivos, ladridos de perros a la distancia. Aullidos confusos, y gritos de chajáes cada vez más frecuentes. Los gatos monteses andaban a saltos por las ramas. Algunas cabezas siniestras se asomaban y escondían de vez en cuando entre las malezas del linde, olfateando en la sombra los despojos. Las de perros tigreros alzados contra la autoridad de sus amos, y que en la espesura llegaban a adquirir en grado máximo la propia ferocidad del yaguareté. Listos ya para partir, y en posesión mercedes de un vallo regularmente enjaezado, la cabalgata rompió la marcha costeando el arroyo de A2 en fondo, y formando Esteban la retaguardia con su tercerola en la diestra. 17 azucenas silvestres. Los montes de Santa Lucía, cerca de las cabeceras del río, formaban en aquellos tiempos una intrincada selva no solo por la espesa vegetación arbórea que cubría totalmente sus bordes, sino también por la de los arroyos que iban a desaguar en su cuenca.
Hacia su ensanche y libre curso los dos festones verdes adquirían mayor desenvolvimiento, invadiendo los mismos terrenos de costa arable con sinnúmero de isletas pintorescas y frondosas. En 30 leguas próximamente de corriente, desde los manantiales que brotan junto a los verrugones de uno de los ramales de la Cuchilla Grande, el río no presentaba bosques más espléndidos, ni más feraces que los que exhibía dominantes en mitad de su cauce. Allí estaban su lujo y sus encantos. Si bien poco elevados los árboles, como todos los que crecen en el país, en relación a los troncos gigantescos de los trópicos, eran tan numerosos en una y otra ribera que en realidad debían ser estos considerados como florestas indígenas, cuyos ramajes ni siquiera había chapodado el hacha del leñador. Grandes praderas de ambos lados, sin asperezas sensibles a sus flancos, hacían resaltar en esa zona la bella perspectiva de boscajes y espesuras cuyas líneas iban a perderse uniformes en el litoral del Plata. En ciertos lugares, junto a aquellos bosques casi vírgenes donde una que otra vez habían acampado ejércitos y aun las huestes charrúas, sin desflorarlos, el bañado o el estero formaban como manchas en los terrenos bajos. Los juncales y las pajas bravas bordaban sus perímetros, y brotaban viciosos en sus mismos centros, subdividiéndolos en cenagosos pantanos cubiertos por montes de verdura que engañaban al ojo inexperto. Pero entre todas las plantas y arbustos acuáticos, las cortaderas primaban bajo el sol estival con sus largos, flexibles y elegantes penachos blancos de forma cónica, como otros tantos extremos de colas de zorros, en posición vertical, sustentadas por varillas rectas. El aire ardiente al deslizarse perezoso doblegaba suave las cúspides en ondulaciones tan leves como plácidos rizos de laguna, sin descubrir un vacío. A tal punto la fecunda tierra daba vida e incremento aún a lo inservible. La manzanilla con sus florecillas color de oro, el macachín, el trébol, la ortiga brava y el cardo de penacho azul matizaban parte del suelo en los contornos, en abigarrado conjunto de breñas y pastos fuertes. Sobre esos colores y aromas silvestres vagaban zumbones mil insectos, saltaba por todos lados la langosta y corría la lagartija, el tillud del tape. Zona poco frecuentada a no ser por el peonaje a escape en las recogidas, o en la caza de venados y avestruces, era la más a propósito para dar entrada secreta al monte. La torada había abierto 2 o 3 boquetes en aquella parte los que conducían a pequeños potreros y al río mismo, tras una tortuosa travesía. Y de estas obras del animal matrero, se servían muchos de los que tenían cuentas pendientes con la justicia o eran víctimas de las persecuciones y los odios locales. Ladislao conocía bien esos parajes, y a ellos vio a sus compañeros. En un día de sol rajante, penetraron en el campo de Robledo, dirigiéndose sin detenerse al monte. Ganado disperso aquí y acullá en busca de frescura. Algunas reses cobijadas bajo el ramaje de las sombras de toro con las picanas al sol y moviendo inquietos los borlones de las colas para espantar los tábanos y mosquitos que mortificaban su piel. Varios ñandúes errantes por el bajo a paso lento y erguido el cuello. Y uno que otro ciervo, muy en alto la cornamenta, quieto y prevenido en las próximas alturas, era todo lo que daba animación y relieve al paisaje. Los jinetes entráronse por la picada del centro. Aunque rendidos por la jornada a medias, en día tan ardiente, desmontáronse sin desaliento repetidas veces para chapodar ramas, y abrir caminos con dagas y sables haciendo oficio de ingenieros y zapadores, al mismo tiempo que iban estudiando cada uno a su manera la naturaleza del terreno, la calidad del bosque y las medidas necesarias para obstruir después la vía con arreglo al procedimiento práctico observado por los maestros en el arte del escondrijo. En su instalación conveniente emplearon varios días.
consiguiendo al fin, con ayuda de otros huéspedes que ocupaban hacía tiempo otros compartimientos de aquel inmenso falansterio selvático, levantar sus viviendas en lugares escogidos, oscuros, casi impenetrables, y por lo mismo a salvo de toda sorpresa. Los hombres muy vaqueanos del pago, únicamente, podían llegar hasta allí sin tropiezo, antes de ser ocupado el sitio. Después les habría sido imposible. Se hubiesen encontrado con vías cambiadas, obstáculos imprevistos. Tupidas barreras de todo género de plantas agrestes donde ellos dejaron fácil pasaje. Troncos acumulados hasta una altura considerable, que ocultaban detrás el peligro. Descuajes y desmontes extraordinarios que, al modificar el aspecto y topografía del paraje, borraban toda noción anterior, desconcertando por completo el ánimo del más osado campero. En tales sitios se establecieron Verón y sus amigos, los que informados por sus nuevos compañeros acerca de las cualidades que distinguían, con sello nativo, al propietario del campo, determinaron evitarle todo daño. Y contribuir por el contrario desde lejos a hacerle el bien posible. Este propósito se puso en práctica muy pronto, con motivo de las invasiones de reses alzadas a las praderas del monte. Las vacas y novillos cimarrones dirigíanse como de costumbre a los potreros escondidos, donde hacían vida común con las yeguas ariscas. Allí hallaban hierbas blandas, sombra apacible, enormes canceles oscuros en la época del celo, y hasta retiros ignorados para rascarse recíprocamente en las paletas y cruceros sin que viniese a atormentarlos el silbido agudo y la arremetida a media rienda del pastor.